particular. ¿Qué es lo que pasa con ellos? El Señor Jesucristo vino a corregir la doctrina a través del discipulado apostólico. Es lo que hizo con sus 12 apóstoles, fue prepararlos en la enseñanza correcta de las Escrituras para que ellos se multiplicaran. Y hoy en día hay muchos creyentes cristianos que se discipulan en la Biblia, no en los libros de las iglesias o en los libros del predicador. ¿Se discipulan a través de qué? De la Biblia. No en el concepto del predicador, sino en el concepto original de la palabra del Señor. Entonces vamos hoy a ver, a la luz de la palabra, a través del texto bíblico, la necesidad de ser discipulado. Amén. Miremos en el informativo la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Aunque vamos a leer todo el texto, nos vamos a concentrar en algunos versículos particulares. Amén. Pero vamos a leer todo el contexto. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, concentrémonos de aquí en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. Bendito Cristo Jesús, Espíritu Santo, gobierna esta palabra, dirígela, Señor, y usa este siervo, Señor, para que sea edificación, exhortación, consolación para tu iglesia, Padre Santo, para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias a Dios, Padre, Dios Hijo y tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar el contexto hasta el versículo, el contexto general. En los primeros versículos del 7 al 10, el apóstol Juan le habla a la iglesia en general y le dice: un mandamiento nuevo no les estoy dando, sino recordándole el mandamiento antiguo que Cristo recordó cuando caminó con sus discípulos. Ámense los unos a los otros. Un creyente genuino, hijo de Dios, aborrece a su vecino porque es perro canejero tomatraco, o lo ama porque él está en pecado, como tal vez algún día anduvo él mismo. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, tienes que profesar el amor ¿a quién? ¿Al cristiano o al inconverso? A todos. El apóstol Juan va a tratar un tema con hijitos, con padres y con jovencitos, e inicia diciendo, por medio del Espíritu Santo, inicia diciendo: hijo, si tú aborreces a tu hermano, estás en tinieblas y la luz no te ha amanecido. Entonces, si tú te crees creyente y hay odio en tu corazón, pilas. Vamos a ver en qué estado espiritual andas tú. Amén. La introducción para el texto. Vámonos entonces dirigirnos directamente al versículo 12. Miremos el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hijitos, hijitos. Este término hijitos en el griego original está hablando de un bebé recién nacido, lactante, de un bebecito espiritual. ¿Cómo es un bebé natural, chiquito? ¿El que necesita? Que lo alcen para darle que pecho. Si ya come compotica, que lo alcen, le sostengan la cabecita y le den que la compotica, ¿cierto? Todavía no puede mascar porque no tiene que dientes. En este texto, el apóstol Juan está escribiendo a la iglesia y le está diciendo: dentro de ustedes hay hijitos, niños chiquiticos. Aquí hay algunos así, algunos recién naciditos.
están conociendo el amor del Padre, están entendiendo lo que es la salvación. Y el apóstol Juan dice, en la iglesia de Jesucristo tú vas a encontrar hijitos, bebecitos recién nacidos, que apenas conocen que han sido perdonados sus pecados. El tema de hoy se habla de ¿qué? La necesidad de ser ¿qué? Discipulados. Un bebecito recién nacido, como hay algunos aquí en la congregación, necesitan ser discipulados. Lo primero que aprende el discipulado es: tus pecados han sido perdonados por el poder de Cristo en la cruz, por su sangre derramada. Él te llamó y tú eres hoy salvo a la luz de la palabra. La necesidad del discipulado. ¿Lo entendemos? Hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Los recién nacidos. Y el apóstol Pablo está diciendo: hijito, si eres nacido nuevo, vas a empezar a dejar de odiar, a aborrecer en tu corazón, porque la luz ha alumbrado tu interior. Aunque este hijito lo único que sabe decir es hambre, y llorar, y se le da lechita materna, él ya entiende que como la salvación está en su vida, él debe resarcir el daño, perdonar sus pecados y los pecados de los demás, arrepentirse de sus pecados y perdonar a los demás, para que se quebrante el odio, porque si odia no le ha amanecido la luz. Pero él, ¿cómo se entera de eso? Porque un discipulador se lo enseña a través de la palabra. La necesidad del cristiano es ser discipulado en la palabra. Lo decía al principio, muchas iglesias hoy discipulan en su doctrina, que tiene que ver más con un negocio empresarial que con la palabra del Señor. Entonces no le dicen a ese recién nacido: tienes que perdonar a quienes te han ofendido, como Cristo ya te perdonó, sino que le dicen: tienes que traer el pacto, el dinero a estas arcas para que seas perdonado. ¿Lo han escuchado? El discipulado bíblico te dice: si ha alumbrado la luz en tus tinieblas, tú ahora caminas en la luz, has sido perdonado y va a empezar el perdón de ti hacia los demás. Amén. La necesidad del discipulado. El tema de hoy tiene que ver con algo importantísimo, y es que a través de este estudio tú empieces a ubicarte en qué nivel espiritual estás. Si eres un hijito que apenas conoce la salvación, pero que no sabe más de Dios, aunque creas saberlo o aunque creas conocerlo. No importa si tienes un día, un año o 100 años en el Evangelio, conociendo la palabra. Porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley: tanto sabes de la ley y no entiendes el nacer de nuevo. Entonces no te creas si has hecho mucha teología, mucho estudio bíblico, muchos discipulados, y dile: Señor, Espíritu Santo, muéstrame mi realidad espiritual, porque necesito crecer. Amén. ¿Sí? Sigamos, versículo 13. Dice el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Versículo 3: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Empecemos la primera parte de este versículo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, le escribe a la iglesia en general, donde algunos se van a identificar como hijos, otros como padres y otros como jóvenes, y le dice a los padres: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué le está diciendo el apóstol Juan a los padres? ¿Quiénes son los padres? El papá que tiene para que se le llame padre. Hijo. O sea que el papá en la iglesia cristiana es alguien que ya ha aprendido de Dios, que ya ha crecido, tiene algún grado de madurez espiritual y está discipulando a quienes? Hijitos, a los niñitos, tal vez también a jóvenes, que más tarde veremos. Y este padre dice que se reconoce que es padre porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el cordero morado en la cruz? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es el alfa y el omega? El principio y el fin. Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, ustedes que son maduros espiritualmente, que ya conocen al que es
desde el principio. Y le está diciendo, recuerda el mandamiento de no aborrecer al hermano, si estás en luz, no andas en tinieblas, no practicas la maldad, no odias a tu vecino, no hay odio en tu corazón, no te aborreces. ¿Entendemos? Os escribo a vosotros padres, que ya tienen discípulos, que tal vez están discipulando jóvenes, que han aprendido, tal vez han estudiado teología, instituto bíblico, tienen muchos discipulados en su corazón y en su cabeza, pero que tal vez tienen huequitos en su corazón donde todavía aborrecen al vecino. Y él está recordando ese mandamiento de amar al prójimo porque estás en la luz, nivel espiritual. Vimos los hijitos que saben y conocen la salvación, y para de contar, saben que son salvos, pero no conocen nada de la palabra. ¿Necesitan qué? Discipularse para empezar a crecer. Estamos hablando en ese momento de los padres, personas que ya han conocido, han sido discipuladas, enseñadas en la Biblia, no en doctrina de hombres, sino en la Biblia, pero que todavía necesitan ¿qué? Seguir creciendo, porque el apóstol Pablo les está recordando un mandamiento del que Cristo habló y un mandamiento antiguo: amar al prójimo como a sí mismo, y que a veces los cristianos más maduros no ¿qué? No practican. Amén. Os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, jóvenes y bellos y aún entre las verdes ramas, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Quiénes son los jóvenes espirituales? ¿Quiénes son estas personas? Tal vez son creyentes que ya dejaron de ser hijitos, o sea, entendieron la salvación, aceptaron su pecado, se arrepintieron de él, reconocieron a Jesucristo y empezaron a caminar en el discipulado. Empezaron a leer la palabra, empezaron a preguntar al discipulador: venga, no entiendo el pasaje bíblico, ¿por qué el Salmo 19 es tan largo? Y esas letras que están al final. ¿Sí? Entonces le dije yo a él, y me equivoqué en ese momento, y lo voy a rectificar aquí, y le dije, él me dijo, esos nombres de esas personas, no son los nombres, son las letras del alfabeto hebreo. Y cada una de esas son las letras del alfabeto hebreo, es un acróstico, es que se llama, de tomar una primera letra y sacar un verso con ese texto, con esa letra. Amén. Entonces es el que pregunta, es el que se instruye, tal vez ya tiene discípulos, está aprendiendo y enseñando, pero sobre todo mira lo que dice: os escribo a los jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? ¿Echándolo fuera? ¿Espíritu inmundo te echo fuera? ¿Así? ¿O se vence a través de qué? De la palabra, del conocimiento de la palabra. Entonces vemos a Jesucristo como fue tentado, ¿cierto? Lo vemos como él echó la tentación que fuera. ¿Cómo fue? Con gritos, con zapatazos, a través de la palabra. El diablo lo tentó y él que dijo: al Señor tu Dios adorarás, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Con la palabra sacó al maligno de ese momento de su vida. Entonces, un joven creyente es aquel que ya no llora cuando siente un ataque del diablo. ¡Ay, no lo inmundo! ¡Dios! No, es alguien que se para y con la palabra echa fuera todo temor, porque tiene el Espíritu Santo que le da poder y dominio propio. Amén. ¿Estás llorando? ¿Has llorado? Amén. Joven, dice: a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence? Por la palabra, mi hermano. Tú no tienes más poder que te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no te da más de lo que tú conoces de palabra. Si tú no conoces la Biblia y estás en una prueba, en un desierto, en una circunstancia, no puedes ir a buscar el texto bíblico y decirle: Señor, que esta palabra, esta promesa está aquí, ayúdame, dame esta promesa, concédeme esto. Porque si no conoces la palabra, te devoró el maligno. Amén. ¿Entendemos? Jóvenes. Luego nos dice: porque habéis vencido al maligno. Vamos a ver una concordancia aquí. Miremos una concordancia bíblica para que ampliemos el texto. Miremos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio del apóstol Juan, versículo 33 del capítulo 16. Este joven conoce la palabra, y entonces este joven, cuando va a la universidad, se enfrenta con retos y problemas, ¿cierto? Este joven que puede tener 80 años, joven en la palabra, recuerden que es joven en la Biblia, cuando va y se enfrenta al trabajo puede tener ¿qué? Problemas, un jefe que lo oprime, ¿cierto?
le fue mal en los negocios y se quebró. Puede haber circunstancias, pero mira lo que dice el Evangelio de Juan: a alguien que conoce la palabra, y como conoce la palabra puede ir y buscar una promesa de allí para que sea vida en su vida y tenga paz. Estas cosas os he hablado, dice Jesucristo, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. O sea, que tal vez esté pobre, esté enfermo, esté en conflicto, esté en amargura, pero si tiene a Cristo, ¿tiene qué? Paz. Porque Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el joven en la palabra es alguien que se enfrenta al mundo, no peleando, sino haciendo las cosas naturales que nos toca hacer: trabajar, comer, dormir, vivir, pelear con las cosas y contentarse. La naturalidad, pero la enfrenta con la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque conoce ¿qué? La palabra. Ya no es el niñito que llora y que busca al discipulador: ya lloré por mí, aunque sí debemos buscarnos con nosotros para orar, ¿cierto? Sino que directamente él se postra, ora y con la palabra busca el socorro y la ayuda oportuna. Recuerden que la intención es que nosotros debemos obligar a discipularnos y debemos ubicarnos en qué nivel espiritual estoy yo. ¿Soy un niñito todavía o ya soy un joven caminando a la madurez? ¿O soy un niñito caminando a la juventud? La importancia de ubicarnos en qué crecimiento espiritual estoy es que nos va a permitir avanzar más rápido. Amén. Amén. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Parece que me estuviera repitiendo el versículo anterior, ¿cierto? Qué vaina, ¿no? Que el Espíritu Santo tenga que decirnos 2 y 3 veces lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía: de cierto os digo? Es reafirmar una verdad espiritual que nunca va a cambiar. Algo que tenemos que prestar atento, mente, corazón y oídos, y hacerlo una verdad en nuestra vida. No refutarla ni discutirla, sino decir: si me lo reafirman es porque así debe ser. Así fue y así será. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Primero hablo de unos hijitos arriba que habían conocido la salvación. Versículo 12, ¿cierto? ¿Lo leemos? ¿Cómo dice el versículo 12? La primera parte: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Ahora habla de los hijitos nuevamente: os escribo a vosotros, hijitos, versículo 13, porque habéis conocido al Padre. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea que ese hijito lo primero que conoce en un discipulado es ¿qué? La salvación. Y algo por dentro le dice: pastor, no sé lo que me pasa, me siento así, siento como una tranquilidad. Es el Espíritu Santo diciéndole tal vez: allí está ¿qué? La salvación. ¿Se entiende? Pero ahora dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Mira lo hermoso del discipulado. Cuando tú eres discipulado, tú ya no solo recibes la salvación y ya no solo conoces al Salvador, sino ahora conoces ¿a quién? Al Padre. Vamos a la naturalidad. El bebecito. El bebé nació, ¿cierto? Le dieron su palmadita tal vez para que respirara, ¿cierto? Y lo segundo que hace el médico, la enfermera, ¿qué es? Llevárselo a la mamá, decentemente, ¿cierto? Mamita linda, abraza a tu hijo y dale de comer. O que van a decir: tómale comida. Es la realidad, no son, para ellos es natural, no es normal. 4 o 10 partos en el día, pues para ellos es como aburrido la cosa. Lo segundo que hace el bebecito es reconocer ¿a quién? A la mamá, ¿cierto? En el discipulado lo primero que un discípulo conoce es salvación. Y en ese proceso de discipularse es hijito, porque es recién nacido, pero empieza a conocer ¿a quién? Al Padre. ¿Conoces tú al Padre? Tal vez conoces al Salvador, pero conoces al Padre. ¿Qué es conocer al Padre? Cuando tú discipulas a un niñito espiritual, él empieza a reconocer al Padre de los cielos y empieza a rechazar al Santo Padre de Roma. Un hijito que ya conoce la salvación y está siendo discipulado, viene al siguiente paso de crecimiento como hijito, y es reconocer la doctrina bíblica de Dios y la falsa
y apóstata doctrina del diablo, que se llama cristianismo. Y entonces no se postra ni adora al Papa Romano, sino se postra y adora al Señor de señores y Rey de reyes. Pero hoy vemos a muchos predicadores evangélicos cristianos famosos, como Benny, como Marquis, como cantantes famosos, postrados ¿ante quién? ¿Y besando el anillo de quién? De alguien que se dice el Santo Padre. ¿Lo han visto? Cantantes colombianos aquí postrados. Todo un boom, un escándalo, y vino a trabajarnos con una carrera. Un hijito espiritual que ya entendió la salvación y que está en el proceso de discipulado, aprendiendo y enseñado bíblicamente, ya reconoce quién es el Señor y quién es un hijo de Satanás. Y ya no se posa ante la falsa iglesia, llámese romana o cristiana, evangélica, de cualquier denominación. Amén. ¿En qué nivel estamos? ¿Todavía escuchamos tal vez a un cantante de esos? ¿O todavía vemos a uno de esos predicadores y creemos que viene de parte de Dios? Y nos hacemos bolitas y decimos, no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Está haciendo el papá equivocado. ¿En qué nivel espiritual estás? ¿Cómo está el nivel de tu discipulado? ¿Reconoces eso? Un niñito pequeño. Hay muchas personas y alguien le dice, ven papito, te alzo. ¿Usted quién es? No, mi papá. ¿A dónde corre? ¿A los brazos de quién? De su papá. Sabe a qué huele, sabe, escucha su voz y lo reconoce, sabe cómo le hablan. Pero un niñito espiritual que no ha caminado, no es discipulado, va a los brazos de cualquier papa, así sea un papa evangélico, llámese como se llame, de cualquier denominación, avivamiento, manantial de no sé qué hago, llámese como se llame, corre porque no reconoce la voz del Padre que está en los cielos. ¿En qué nivel espiritual estamos, mis hermanos? ¿La responsabilidad de quién es? ¿De Dios? No, ella te llamó. ¿De qué es la responsabilidad? ¿Eres un niñito espiritual que apenas come leche y solo reconoce al Salvador? ¿O eres un niñito espiritual que ya sabe la salvación, la conoce, la vive y empieza a caminar conociendo al Padre y reconoce la voz del Padre y ya sabe quién es el falso Padre? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Amén? ¿Lo entendemos, hermanos? Miremos Juan, Evangelio de Juan, versículo 14, capítulo 14, versículo 7. Evangelio de Juan, versículo 14 del capítulo 14 del 7. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Si me conocéis a mí, a Jesucristo, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis porque le habéis visto. ¿Cómo reconocemos nosotros a un niño espiritual que ya conoce al Padre? Ojo, seguimos hablando de los niños espirituales. Es alguien que reconoce y sabe que Jesucristo es Dios y que Jesucristo y el Padre son uno. Y si Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo son uno. Y entonces él entiende que aunque la Biblia no diga el Dios Trino o la Trinidad, tenemos un Dios Trino. Y entonces no caen las falsas denominaciones de movimiento misionero, ¿cierto? O de los unicitarios, o lo de Jesús solos, o la Pentecostal Unida de Colombia, o los testigos mormones, o cualquier otra cosa que sea diferente a lo que la Biblia enseña. Un niñito espiritual que ha caminado en la salvación, la ha entendido, se ha discipulado bíblicamente, empieza a reconocer al Padre, reconociendo al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y entiende que tenemos un Dios trino. Y no sale corriendo a cualquier secta de los Jesús solos o los testigos de alguien que no es Dios. ¿Amén? ¿En qué nivel espiritual estamos? ¿En qué nivel espiritual estamos? ¿En qué nivel de discipulado estoy yo? ¿Cuánto me falta discipularme? ¿Qué debo hacer? Discipularme. Esforzarme un poquito, sacar un poco de mi tiempo, que es el tiempo de Dios, porque es el dador de la vida, y crecer, para crecer yo y que otros
crezcan. Jesucristo hizo eso por 3 años y medio con sus discípulos. Ellos no echaban chistes, aunque pudieron haberlo hecho. Era un discipulado continuo. Amén. Sigamos con el siguiente versículo. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, pero otra vez, con el Espíritu Santo, otra vez escribiéndole a los padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, que habéis vencido al maligno. El Espíritu Santo, usando el apóstol Juan, tuvo que repetirnos 2, 3 veces en este texto: Alá, si el Espíritu Santo es el que está en ti, camina en luz. Y para caminar en luz tienes que crecer, madurar espiritualmente. No te puedes quedar como un bebecito tomando leche durante 10 años, durante 30 años. Yo te llamé no para que estés sentado toda la vida, te llamé para que sirvas a la obra. Y aquí está diciendo: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio. ¿Qué hace Jesucristo desde el principio de la creación? ¿Estar sentado como un pachá en una sillita gobernando? ¿El que dijo el Padre? Mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Pero hoy tenemos muchos que dicen que son padres espirituales y conocen la Biblia de derecho desde el principio a fin, y de que se la saben todas, ahí sentados, vanagloriándose de su conocimiento, pero no sirven de nada en la iglesia. Y el Señor nos llamó ¿a qué? A servir como, o el dador de la vida, el creador del cielo y la tierra. ¿Qué hizo con sus apóstoles? ¿No les lavó los pies? Pero muchos padres hoy espirituales que han hecho discipulados, teología, instituto bíblico, están ¿qué? Sentados, se glorian de su conocimiento, pero no son útiles para el servicio donde el Señor los usa en la iglesia. Padres, os escribo a los padres porque habéis conocido a aquel desde el principio. Estamos en el 14, ¿verdad? Juan 5:38. Miremos el Evangelio de Juan 5:38. Una concordancia para ampliar el texto. Mira lo que dice Juan 5:38. Dice, ¿sí? Ahora sí. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hay muchos que se dicen cristianos, toda una vida en la iglesia, se la saben de pe a pa, pero ¿saben por qué no sirven en la iglesia? Ahí viene que no tienen. No tienen al Espíritu Santo de Dios. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice, hermanos, la razón de ser de las iglesias es servirnos unos a los otros. Hoy la iglesia está desviada, no toda. Hay una cantidad de iglesias desviadas y cree que la razón de ser es construir el templo más grande. La razón de ser es tener televisión, radio y prensa. La razón, tener institutos teológicos con su doctrina. Y se les ha olvidado que la razón de ser de la iglesia es servirnos los unos a los otros en crecimiento espiritual y en obra, en necesidades físicas, físico y espiritual. Y hay muchos hombres que se jactan de conocer la palabra del Señor, pero se sirven esas sus vientres. Somos la iglesia más grande de Latinoamérica. Su iglesia muriendo de hambre. Pero ellos, magnates. ¿Lo entienden? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Versículo 14, nuevamente de primera de Juan. Mira lo que dice: os escribo a vosotros jóvenes, otra vez, jóvenes, a los que han crecido en la palabra, los que ya tienen cierto grado de madurez, aún son jóvenes en la palabra, pero dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repite, vuelve y nos repite y nos dice: tú vences al maligno porque estás ¿en qué? En la palabra. Entonces un joven espiritual es aquel que estudia la Biblia, es aquel que lee la palabra y puede ubicar un texto cuando lo necesita, cuando puede dárselo a otro o cuando puede alimentarse a sí mismo en una situación X.
¿Estás en ese punto? ¿Puedes abrir la Biblia fácilmente y encontrar un texto? Si no, discipulado, estudio, lectura. ¿Sí? Veamos un texto en el Evangelio de Juan 5:39. Vamos nuevamente a donde está. Evangelio de Juan 5:39. Es importante navegar en las Escrituras para que veamos cómo la Biblia nos habla. Amén. 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un joven espiritual conoce la Biblia, la escudriña, la estudia, la entiende, y lo que no entiende va a su padre espiritual, entre comillas, a su discipulado, y ¿qué hace? Le pregunta, recibe instrucción y crece, y usa la Escritura para la bendición de su vida y de su entorno. ¿Cómo estamos? Niños, niñitos, hijitos o jóvenes o padres. Es ubicarnos y determinar, hoy estoy aquí, pero yo debo llegar allá. Amén. Hace 8 días lo veíamos. Un cristiano que no esté creciendo, avanzando en algo en su vida natural y espiritual, está que muriendo. ¿Sí o no? O un bebecito, si no se alimenta, ¿qué pasa? ¿Va a crecer sano? Debilucho, raquítico, hasta puede que morir. Sigamos con la primera de Juan, el versículo 14. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Tú has vencido al maligno? Tal vez en muchas áreas de tu vida. Tal vez todavía estás en derrota. Tal vez te falta ¿qué? Escudriñar más, aprender más, leer más, discipularte más. Amén. Recuerda que nuestra iglesia jueves, viernes, sábado, domingo tiene servicios abiertos para que tú aprendas de la palabra. Y hay personas capacitadas aquí con 2 y medio, 3 años de discipulado y de teología que pueden instruirte de la manera correcta. Bíblicamente, siempre te van a llevar ¿a dónde? A la Biblia. No te robes la bendición de crecer, de dejar de ser hijito o hijo o joven y llegar ¿a qué? A la madurez. Amén. ¿Y para qué nos sirve todo ello? Mira lo que dice el versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Recuerden cómo dice el texto, el apóstol Juan en el Espíritu Santo, recordándonos que debemos ser luz y tener luz, y no debemos odiar a nadie, repudiar a nadie. Ojo, es diferente el que yo identifique a un falso profeta, a un falso predicador. No lo estoy aborreciendo, estoy denunciando a un falso profeta y la Biblia me lo autoriza. Otra cosa es que lo odie. ¿Sí? Oye, tiene más ovejas que yo. Otra cosa es que lo odie. Debo denunciarlo, porque son los rapaces. Amén. Entonces dice que debo amar a mi enemigo, ¿cierto? Que la luz esté en mí, debo amar a mi enemigo. Es un testimonio. En el proceso debo ser niñito, hijito, joven y adulto. Pero ¿por qué muchas iglesias hoy no tienen ni hijitos espirituales? Porque ¿qué hacen? Aman más al mundo y los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Se dicen cristianos y llenan esos auditorios de los falsos profetas porque allá les alimentan la doctrina del hombre, la doctrina diabólica de este mundo, del reino hoy y ahora. Amén. Y por eso nunca crecen. No les interesa crecer, sino autosatisfacer su vida natural. ¿En qué posición de discipulado están, mis hermanos? ¿Hijito, hijo, jóvenes o padres? La intención es que el Señor hoy nos esté hablando y nos esté diciendo: chino querido, levántate tú que duermes y aprende más, crece más y sirve a la iglesia del Señor. Es el tiempo de poner en actividad los dones que te di. No es que esos talentos están estancados ahí.
están ni de orden. ¿Me entienden? ¿En dónde estamos, mis hermanos? ¿Cuál es mi proceso de discipulado? Estoy apenas empezando, bendito el Señor. Ya estoy caminando, gloria a Dios. Ya estoy sirviendo, alabado sea el Señor, porque estoy dando testimonio de lo que Él hace en mí. Estoy discipulando a otros, bendito el Señor. ¿Y sigo qué? Aprendiendo, leyendo y escudriñando. Porque jamás puede haber alguien en esta tierra que diga que conoce el consejo completo de la palabra. Siempre hay algo nuevo cada vez que uno abre la Escritura. Amén. ¿Listo? Despachados. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y oramos.